Nunca pensé que una tubería rota pudiera abrirse paso en toda mi vida. Me llamo Harper, tengo 32 años, y me había convencido de que después de mi divorcio, había terminado con el amor, terminado con el riesgo, la vulnerabilidad, la inevitable decepción. Tenía mi loft, mis proyectos de restauración, mi rutina segura y tranquila. Entonces, una noche helada de enero, mi vecina llamó a mi puerta, cubierta de pintura, temblando por algo más que el frío, pidiéndome usar mi ducha. Y en ese momento, todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre la seguridad, sobre lo que merecía, todo empezó a resquebrajarse como las tuberías en su apartamento. Esta es la historia de cómo Elena Martez entró a mi baño y transformó por completo lo que creía posible. Mientras les cuento esta historia llena de emociones, hagan clic en la campanita para suscribirse y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Mi loft en Beacon Hill todavía olía a serrín y barniz la mayoría de los días. Lo había comprado 6 meses después del divorcio, un proyecto de renovación integral en un edificio histórico de la década de 1890, todo ladrillo visto y madera noble original que necesitaba mucho cariño. Era perfecto para mí. Un proyecto de reparación, tal como yo intentaba ser. Soy arquitecta restauradora. Paso mis días devolviendo la vida a casas antiguas, encontrando la belleza en lo que está roto. No se me escapaba la ironía de que pudiera restaurar una casa victoriana centenaria, pero no parecía ser capaz de arreglar mi propia vida. Ese enero fue brutal. El invierno de Boston en su peor momento, el tipo de frío que se filtra en los huesos y te hace cuestionar por qué alguien se instaló aquí alguna vez. Los radiadores del edificio resonaban y silbaban toda la noche. Los pasillos crujían con cada paso y las ventanas eran tan viejas que se escarchaban por dentro. Estaba sola la mayoría de las noches. Mi rutina era simple: volver a casa de las visitas a las obras, trabajar en el loft hasta que mis manos estuvieran demasiado cansadas para sostener herramientas, comer algo recalentado en el microondas y dormirme viendo programas de reformas. El silencio era pesado, pero seguro. Después de lo que mi ex esposa me había hecho pasar, las mentiras, las infidelidades, la crueldad casual de alguien que había prometido para siempre, había aprendido a preferir mi propia compañía. La cicatriz en mi clavícula captó la luz mientras me cambiaba a mi ropa de trabajo manchada de pintura esa noche. 5 años desde el accidente, pero todavía la trazaba a veces, recordando. Aquel choque me había dejado más que marcas físicas. Me había dejado miedo a dejar que alguien se acercara demasiado. Miedo al momento en que la cercanía se convierte en impacto. Estaba lijando los armarios de la cocina cuando lo oí. Un sonido como un trueno directamente desde arriba. Luego gritos. Luego agua. Mucha agua. El techo de mi pasillo empezó a gotear. Luego a verter. Agarré un cubo, ya calculando los daños, ya irritada por la interrupción de mi noche cuidadosamente controlada. Entonces llegó el golpe. Abrí la puerta, lista para molestarme, y encontré a Elena Martez parada en mi pasillo absolutamente cubierta de pintura, azul cobalto rayado en su blusa blanca, salpicado en su cabello oscuro, manchando sus elegantes manos. Estaba temblando, su compostura completamente destrozada. «Lo siento mucho», dijo, su acento suavizando las consonantes. «Mi baño, la tubería explotó y hay pintura por todas partes y agua helada y yo solo...» Se detuvo, pareciendo darse cuenta de cómo debía verse. «Soy Elena. Me mudé al piso de arriba hace 3 semanas. Estaba preparando materiales para mi clase de mañana y ahora todo está arruinado. Y sé que esto es completamente inapropiado, pero ¿podría posiblemente...?» Ni siquiera pudo terminar la frase. «¿Usar mi ducha?», ofrecí. «Sí. Dios, sí. Lo siento. Esto es tan... No te lo pediría, excepto...» Parecía que iba a llorar. No por la pintura o el frío o incluso la inundación. Había algo más profundo en sus ojos, algo desesperado que no tenía nada que ver con la fontanería. «Entra», dije. Elena entró en mi loft y tuve mi primera visión real de ella. Incluso cubierta de pintura y desastre, era impactante. 40 y tantos, tal vez un poco mayor, con el cabello oscuro retorcido en un moño que ahora estaba medio deshecho y goteando azul. Tenía el tipo de estructura ósea elegante que probablemente la hacía hermosa a cualquier edad. Pómulos altos, una nariz refinada, labios apretados en lo que parecía una restricción habitual. Pero fueron sus ojos los que me atraparon. Marrones oscuros, casi negros, y sosteniendo algo que parecía un ahogamiento.
El baño está por allá, dije señalando. Tómate tu tiempo. Te daré una toalla y... ¿Tienes algo para ponerte? No, nada. Todo en mi apartamento está empapado. Se rió, pero sonó roto. Perfecto. Simplemente perfecto. ¿Puedo prestarte algo? Me miró entonces. Realmente miró, y lo sentí como un toque físico. Sus ojos viajaron desde mi cara hasta mi camiseta manchada de pintura, y volvieron a subir. Había algo en esa mirada, algo que no podía nombrar. Es muy amable, dijo en voz baja. Normalmente soy más serena que esto. Es solo una tubería rota, dije, tratando de aligerar las cosas. Sucede todo el tiempo en estos edificios viejos. Cierto, solo una tubería. Pero la forma en que lo dijo dejó claro que estábamos hablando de algo más que fontanería. La llevé al baño, agarré una toalla limpia del armario de la ropa blanca. Encontré un viejo suéter de gran tamaño y pantalones de yoga que podía usar. Cuando volví, estaba parada en la puerta, mirando la ducha como si fuera un océano que tenía que cruzar. «Elena, ¿estás bien?», se sobresaltó, presionando una mano contra su pecho. Me di cuenta entonces, un anillo de bodas, simple banda de oro, desgastada. «Sí, lo siento. Gracias por esto». Tomó la ropa de mí y nuestros dedos se rozaron. El contacto duró quizás medio segundo, pero lo sentí en todas partes. Su piel estaba fría, helada. «¿Necesitas ayuda para quitarte la pintura?», me oí preguntar. Algunos de esos materiales pueden ser difíciles de quitar. ¿Qué estaba haciendo? Se giró para mirarme y algo cambió en su expresión. Vulnerabilidad mezclada con algo más. Deseo, tal vez. O miedo al deseo. «Mi hombro», dijo finalmente. «Hay pintura en mi espalda que no puedo alcanzar». Mi corazón latía de repente muy fuerte en mis oídos. Se dio la vuelta y con dedos temblorosos empezó a desabotonarse la blusa. Debería haberme ido. Debería haberle dado privacidad. Pero me quedé allí, congelada, mientras dejaba que la seda arruinada se deslizara de sus hombros. Su espalda era elegante, curvada, marcada con pecas y tensión. Y sí, rayada con pintura azul en el omóplato. Pero también vi otras cosas. La forma en que su columna vertebral estaba rígida por el estrés contenido. La forma en que sus hombros llevaban un peso que no tenía nada que ver con la pintura. «Aquí», dije, mi voz más áspera de lo que pretendía. Humedecí un paño y me acerqué. El baño de repente se sintió muy pequeño. Podía oler su perfume bajo la pintura. Algo floral y raro, jazmín tal vez, mezclado con algo más oscuro. Cuando toqué el paño en su piel, ella inhaló bruscamente. «¿Frío?», pregunté. «No, solo eso. No». Trabajé con cuidado, limpiando la pintura. Mi mano temblaba ligeramente. La cicatriz en mi clavícula se sentía tensa, como siempre lo hacía cuando tenía miedo. «¿Te dedicas a esto?», preguntó Elena, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Arreglar cosas?». «Edificios antiguos, sobre todo». «Pero eres buena en eso, viendo lo que está roto, sabiendo cómo volver a hacerlo bien». «A veces», dije. «Algunas cosas son más difíciles de arreglar que otras». Ella giró ligeramente la cabeza y pude ver su perfil, la curva de su cuello. «Y algunas cosas», dijo en voz baja, «tal vez no están destinadas a ser arregladas. Tal vez están destinadas a ser dejadas atrás». Nuestros ojos se encontraron en el espejo. El momento se estiró, pesado con cosas que ninguno de los dos podía decir. Luego se apartó, envolviéndose con los brazos. «Debería ducharme. Lo siento. No suelo ser así, sea lo que sea esto». «Está bien no estar bien», dije. Se rió, pero fue amargo. «¿Lo está? De donde vengo esa no es realmente una opción». La dejé sola entonces, cerrando la puerta suavemente. Pero podía oír el agua corriendo, y debajo de ella, algo que podría haber sido llanto. Me quedé en mi cocina, con el corazón acelerado, preguntándome qué acababa de dejar entrar en mi vida cuidadosamente controlada. Elena empezó a dejar libros en mi puerta. El primero apareció 3 días después del incidente de la ducha. Una copia usada de Gabriel García Márquez con una nota adhesiva. «Para cuando el silencio se haga demasiado fuerte. E». La encontré en el pasillo a la noche siguiente cuando volvía a casa de una obra en las afueras de Madrid. Llevaba compras, luchando con la vieja cerradura de la puerta de su apartamento. «Aquí», dije, quitándole 2 bolsas. «Estas cerraduras son complicadas, necesitas un poco de maña.
como las de antes. Todo en este edificio es complicado, dijo, pero estaba sonriendo. Realmente sonriendo. Eso es parte de su encanto. Tú dirías eso. Te dedicas a arreglar cosas viejas. Nos quedamos allí en el estrecho pasillo, demasiado cerca, las compras entre nosotros como un amortiguador. ¿Cómo está tu apartamento?, pregunté. ¿Después de la inundación? Todavía secándose. La compañía de seguros de mi marido se está haciendo de rogar. Dijo marido, como si fuera una palabra en un idioma que estaba olvidando. Está en Bruselas por 6 semanas más. Conferencia diplomática. Eso debe ser solitario. Me miró con esos ojos de ahogamiento. He estado sola por mucho más de 6 semanas, Harper. Era la primera vez que decía mi nombre. Sonaba diferente en su acento, más suave. ¿Te gustaría entrar a tomar un café?, preguntó de repente. Sé que es miércoles y probablemente tengas planes. No los tengo. Tener planes, quiero decir. Nunca tenía planes. Su apartamento era lo opuesto al mío. Totalmente amueblado, profundamente vivido, pero de alguna manera vacío. Libros por todas partes, papeles apilados en cada superficie, pero sin fotos, sin toques personales. Como una habitación de hotel que alguien había estado ocupando durante años sin llegar a mudarse nunca. Enseño literatura hispanoamericana en la Complutense, explicó, preparando café con movimientos prácticos. Poesía sobre todo, Neruda, Mistral, Paz. Poesía de amor, dije. Irónico, ¿no? Me entregó una taza. Pasar tus días analizando el amor mientras vives en su ausencia. Nos sentamos en su sofá, cuidando de dejar espacio entre nosotros. Y hablamos. Realmente hablamos. No de temas triviales sobre el clima o los problemas del edificio, sino de una conversación real. Me contó sobre crecer en Buenos Aires, la presión para ser perfecta, para casarse bien, para enorgullecer a su familia. Sobre su madre, ahora enferma, que se aferraba a la imagen del matrimonio exitoso de Elena como a un salvavidas. Nunca le he contado esto a nadie, dijo, girando su taza de café en sus manos. Pero no creo que haya estado enamorada de verdad. No de amor verdadero. Me casé porque era lo que se esperaba. Porque Javier era guapo y ambicioso y de la clase social adecuada. Porque mi madre lloró de felicidad. ¿Y qué hay de lo que tú querías?, pregunté. Se rió, ese sonido amargo de nuevo. Lo que yo quería nunca fue parte de la ecuación. Entendí eso, la presión para hacer lo que otros necesitaban. Para plegarte cada vez más hasta que desaparecieras en sus expectativas. Yo también estuve casada, me encontré diciendo. Con una mujer llamada Claire, 5 años. Me engañó con su instructor de CrossFit. Muy cliché. Lo siento. No lo siento, ya no. Estar con ella siempre estaba tratando de ser suficiente. Tratando de arreglar lo que estaba mal en nosotras. Tratando de hacerla feliz. Pero no puedes arreglar a alguien que no quiere cambiar. Los ojos de Elena brillaban con lágrimas no derramadas. No. No puedes. Sé el accidente, continué tocando mi clavícula sin pensar. Ocurrió un mes antes de que descubriera lo del engaño. Claire conducía. Golpeamos hielo negro. Nos estrellamos contra una barrera de contención. Me desperté en el hospital y lo primero que dijo no fue, me alegro de que estés viva. Fue, esto va a arruinar nuestros planes de vacaciones. Dios, Harper. Después de eso no podía dejar que me tocara. No podía soportar la intimidad. La relación terminó. Pero creo que ya había terminado antes. Creo que tal vez nunca comenzó realmente. Nos quedamos en silencio por un largo momento. ¿Crees que tenemos segundas oportunidades?, preguntó Elena en voz baja. ¿De felicidad? ¿De ser nosotras mismas? No lo sé. Espero que sí. Se acercó entonces, vacilante, gentil, y tomó mi mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Ambos nos quedamos mirando nuestras manos unidas como si hubiéramos descubierto algo imposible. Esto es peligroso, susurró. Lo sé. Pero ninguno de los dos se soltó. Esa se convirtió en nuestra rutina. 3, 4 veces por semana encontrábamos excusas para vernos. Ella necesitaría ayuda para arreglar un armario. Yo pediría prestado un libro. Nos encontraríamos en el pasillo y terminaríamos hablando durante 1 hora. Nos conocimos lentamente. Aprendí que tomaba su café solo, que hablaba con las manos cuando se emocionaba con la poesía, que tenía un pequeño tatuaje de un pájaro en el tobillo que se había hecho a los 19 años en un arrebato de rebeldía,
Ella aprendió que tenía miedo a las alturas a pesar de mi trabajo, que tarareaba cuando trabajaba, que en realidad nunca me había declarado a mis padres. Simplemente lo habían asumido después de que llevara a Claire a la cena de Acción de Gracias. La lluvia de ese invierno fue constante. Madrid se ahogó en ella, y cada vez que llovía, Elena me enviaba un mensaje de texto. Solo cosas pequeñas. La lluvia suena diferente en Argentina. O escuchando la lluvia y a Neruda. Combinación peligrosa. Una noche llamó a mi puerta a las 11 de la noche, empapada por una caminata, sosteniendo una botella de vino. No podía dormir, dijo. Dime que no estoy loca por estar aquí. No estás loca. Nos sentamos en mi piso a medio terminar, compartiendo el vino, y me leyó poesía en español. No entendía las palabras, pero lo entendía todo. El anhelo en su voz, el dolor, la esperanza. Cuando se fue esa noche, hizo una pausa en mi puerta. Harper, yo... Se detuvo, luchando. No sé qué es esto. Entre nosotras, pero me siento más yo misma contigo de lo que me he sentido en 20 años. Yo también lo siento. Me da miedo eso. A mí también. Se fue, pero su perfume perduró durante horas. Sucedió durante una tormenta. Marzo llegó violento, el tipo de temporal que corta la electricidad y te recuerda lo pequeño que eres. Estaba trabajando a la luz de las velas, tratando de terminar los planos para un cliente, cuando mi puerta tembló con los golpes. Elena estaba allí, completamente empapada, temblando, con los ojos salvajes. Volvió a casa, dijo. Javier, volvió a casa antes de tiempo. La hice entrar. Agarré una manta, la envolví alrededor de sus hombros. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Él? No, nada de eso. No es violento. Es simplemente ausente. Incluso cuando está ahí, no está ahí. Estaba llorando ahora, temblando. Ni siquiera me abrazó Harper. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Solo quería saber si había recogido su traje de la tintorería. 3 meses fuera y preguntó por la tintorería. No sabía qué hacer, qué decir. Así que simplemente la abracé. Se derrumbó sobre mí, sollozando, toda esa elegancia compuesta finalmente rompiéndose. Ya no puedo hacer esto, jadeó contra mi hombro. No puedo fingir. No puedo ser quien todos necesitan que sea. Me estoy ahogando, Harper. Me he estado ahogando durante tanto tiempo. Entonces para, dije. Deja de ahogarte. Elige nadar. Se echó hacia atrás para mirarme, su rostro a centímetros del mío, con rastros de lágrimas, crudo, hermoso. No sé cómo. Sí, lo sabes. Lo estás haciendo ahora mismo. El apartamento estaba oscuro excepto por las velas. La tormenta rugía afuera. Y en ese pequeño círculo de luz, el mundo se redujo a solo nosotras. Esa noche te pedí que usara tu ducha, susurró Elena. En realidad no se trataba de la pintura o el agua. Necesitaba una excusa. Para verte. Para estar cerca de ti. Porque cada vez que te veía en el pasillo, cada vez que me sonreías, sentía algo que nunca había sentido antes. Mi corazón era un trueno. Elena, no soy heterosexual, Harper. No creo que lo haya sido nunca. Simplemente no me permití saberlo. Me casé con Javier porque era seguro, porque es lo que mi madre quería, porque tenía demasiado miedo de querer lo que realmente quería. ¿Y qué quieres tú? Mi voz era apenas audible. Me tomó la cara entre sus manos. Sus dedos estaban fríos, pero su tacto quemaba. A ti, te quiero a ti. Quiero ser lo suficientemente valiente como para elegirme a mí misma, para elegir esto, sea lo que sea esto. Elena, si tú, no hay vuelta atrás de esto. Lo sé. Su pulgar trazó mi pómulo. Estoy aterrorizada. De perder la aprobación de mi madre. Del divorcio. Del juicio de mi familia. De todo. Pero tengo más miedo de vivir el resto de mi vida de esta manera. A medias. Fingiendo. Pensé en mi cicatriz. En el accidente. En cómo había pasado 5 años temiendo exactamente este momento. Temiendo dejar que alguien se acercara lo suficiente como para lastimarme de nuevo. Pero Elena no era Claire. Esto no era lo mismo. Yo también tengo miedo, admití. De ser lastimada de nuevo. De no ser suficiente. Me besó.
No fue tentativo ni incierto. Fue desesperado y seguro, y lleno de meses de deseo. Sus labios eran suaves, insistentes, con sabor a lluvia y lágrimas y algo parecido a la libertad. Le devolví el beso, mis manos en su cabello mojado, y sentí que todo lo que había estado reprimiendo salía a borbotones. Deseo y miedo y esperanza y terror, todo mezclado. Hizo un sonido contra mi boca, alivio o necesidad o ambos, y se acercó más. Mi espalda golpeó la pared. Sus manos estaban por todas partes, temblando, urgentes, como si estuviera tratando de convencerse de que yo era real. ¿Esto está bien?, jadeó entre besos. Dime que esto está bien. Es más que bueno, respiré. Elena, es... Lo sé, lo sé. Nos separamos un poco, con las frentes juntas, respirando con dificultad. Afuera, la tormenta aullaba. Adentro, a la luz de las velas, nos abrazamos como si fuéramos las únicas cosas sólidas en un mundo que se inclinaba. No puedo volver a mi apartamento esta noche, susurró. No puedo enfrentarme a él. Todavía no. No mientras todavía sienta esto. Entonces quédate aquí, Harper, solo para dormir, o hablar, o no hablar, lo que necesites. Asintió. Algo parecido a la paz se asentó sobre sus rasgos. Está bien. Sí. Nos acostamos juntas en mi sofá, envueltas en mantas, su cabeza en mi pecho. Podía sentir su corazón calmándose lentamente, igualando al mío. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en la oscuridad. No lo sé, pero lo resolveremos. ¿Juntas? Juntas. Se durmió así, en mis brazos, mientras la tormenta rugía y las velas se consumían. Y por primera vez en años, sentí que tal vez las cosas rotas podían ser hermosas después de todo. Elena no volvió a casa esa noche, ni la siguiente, ni la posterior. Llamó a Javier desde mi teléfono, su voz firme y practicada, diciéndole que se estaba quedando con una colega debido al corte de energía. La mentira salió demasiado fácilmente de sus labios, suave y ensayada, como si hubiera estado mintiendo durante años. Tal vez lo había estado haciendo. Él apenas hizo preguntas. No parecía preocupado por su seguridad o comodidad. Simplemente dijo, bien, y colgó. Ni siquiera le importa dónde estoy, dijo mirando la pantalla de mi teléfono como si contuviera respuestas. 20 años de matrimonio y ni siquiera puede fingir que le importa. Pasamos esos 3 días en una especie de realidad suspendida. Hablamos hasta el amanecer, preparamos el desayuno juntas, leímos poesía en mi sofá a medio terminar. Tomó prestada mi ropa, mis suéteres colgando sueltos en su cuerpo, mis calcetines amontonados alrededor de sus tobillos. Parecía más joven de alguna manera, más suave, como si estuviera desprendiéndose de capas de armadura que había usado durante décadas. Memorizaba todo, la forma en que tarareaba mientras preparaba el café, cómo se metía el pelo detrás de la oreja cuando estaba pensando, la pequeña sonrisa que ponía cuando me pillaba mirándola. Me estaba enamorando, y lo sabía, y estaba aterrorizada porque ya me había enamorado antes y el aterrizaje casi me había destruido. Pero esto se sentía diferente. Elena se sentía diferente. Hasta el tercer día, cuando la realidad volvió a derrumbarse. Volví a casa de una reunión con un cliente y encontré a Elena parada en el pasillo fuera de su apartamento, completamente congelada. Estaba mirando su propia puerta como si fuera la entrada a una tumba, todo su cuerpo rígido de pavor. ¿Elena? Me acerqué con cuidado, de la forma en que te acercarías a algo salvaje y herido. ¿Qué pasa? No se dio la vuelta. Lo sabe, o sospecha. No sé qué es peor. Mi estómago cayó, esa sensación familiar de caída libre. ¿Qué pasó? Llamó mientras estaba en la universidad. Preguntó por qué he estado diferente. ¿Por qué parezco distraída? ¿Por qué no llevo mi anillo de bodas? Levantó su mano izquierda, desnuda, pálida donde solía estar la banda de oro. Me lo quité esa primera noche en tu apartamento y olvidé volver a ponérmelo. Ni siquiera me di cuenta hasta que él lo señaló. Quería alcanzarla, pero algo en su postura me detuvo. Ya se estaba alejando, retirándose hacia sí misma. ¿Qué le dijiste? La verdad, parte de ella. Finalmente se giró para mirarme y sus ojos eran diferentes, cautelosos, distantes, como persianas cerrándose. Le dije que no soy feliz, que no he sido feliz durante mucho tiempo, que creo que deberíamos separarnos. La palabra quedó suspendida entre nosotras. Separarnos. No divorcio. No por tu culpa. Solo separarnos. Clínico. Seguro.
¿Y? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Se rió Harper. Realmente se rió. Su voz era hueca. Dijo que estaba siendo dramática, que estaba pasando por algún tipo de crisis de la mediana edad, que todas las esposas se sienten así a veces y que solo necesitaba dejar de ser ridícula. Me dijo que fuera de compras, me comprara algo bonito y me sentiría mejor. Jesucristo. Entonces llamó mi madre. La voz de Elena se quebró. Ya se lo había contado. La llamó antes de que yo pudiera hacerlo. Le dijo que estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa, que quería tirar nuestro matrimonio por la borda por nada. Y mi madre, Harper, tiene problemas cardíacos. Ha estado enferma durante 2 años. El estrés, ahora está en el hospital. Creen que pudo haber tenido un pequeño evento cardíaco. La culpa en la voz de Elena era aplastante. La vi plegarse sobre sí misma, con los hombros curvados hacia adentro, los brazos envueltos alrededor de su vientre como si estuviera tratando de mantenerse unida. «Eso no es tu culpa», dije. Pero incluso yo podía oír lo débil que sonaba. «¿No lo es?» Me miró con tanto dolor que lo sentí en mi pecho. Tiene 68 años y está en una cama de hospital porque no pude ser lo que todos necesitan que sea. Porque tenía que ser egoísta. Elegirte a ti misma no es egoísta. Ella misma me llamó, desde el hospital. Elena estaba llorando ahora, lágrimas de ira que limpiaba furiosamente. Estaba llorando, suplicándome que reconsiderara, diciendo que todo lo que siempre ha querido es verme feliz y establecida, que me crió sola después de que muriera mi padre, que lo sacrificó todo por mí. Y ahora voy a destruir todo por lo que ha trabajado antes de que muera. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Podía ver a Elena desaparecer justo frente a mí, retirándose a la hija obediente, la esposa perfecta, todos los papeles que había interpretado durante 41 años. Pero no eres feliz, dije desesperadamente. Tú misma lo dijiste. Dijiste que te has estado ahogando. Sé lo que dije. Las palabras explotaron de ella, afiladas y cortantes. Pero, ¿y si tiene razón? ¿Y si solo estoy siendo egoísta y dramática? Es mi madre, Harper. Es la única familia que me queda. Me dio todo. Se esforzó en la escuela nocturna para darme oportunidades. Trabajó en 2 empleos para que yo pudiera ir a la universidad. ¿Y así es como le pago? Tirando 20 años de matrimonio por... Se detuvo, pero sabía lo que no estaba diciendo. Por ti. Por alguien a quien apenas conozco. Por una mujer. Dilo, dije, mi voz fría a pesar del dolor que inundaba cada célula de mi cuerpo. Termina la frase. Por alguien a quien conozco desde hace 3 meses. Estaba gritando ahora. Toda esa elegancia compuesta destrozada. ¿Cómo le explico eso a ella? ¿A alguien? ¿Que estoy tirando por la borda 2 décadas de mi vida por una mujer que conocí en un pasillo? ¿Que estoy dispuesta a dejar que mi madre muera pensando que soy ¿gay? Ofrecí. La palabra es gay, Elena, o bisexual, o queer. Sea lo que seas, eso no es algo que eres para mí. Eso es algo que eres. Punto. Pero no sé lo que soy. Se presionó las manos contra la cara, manchando las lágrimas en sus mejillas. Ya no sé nada. Todos me están diciendo que estoy cometiendo un error, que estoy confundida, que estoy tirando todo lo bueno de mi vida por alguna fantasía que no durará. Cada palabra era un cuchillo. Fantasía. No durará. Todos me están diciendo. ¿Es eso lo que crees que es esto? Pregunté en voz baja. ¿Una fantasía? Me miró con tanta angustia que casi no pude soportarlo. Creo que ya no sé lo que es real. Creo que tal vez he estado tan sola durante tanto tiempo que he confundido la gratitud y la amistad con algo más. Creo que tal vez no soy lo suficientemente valiente para esto. Pensé en Claire, en cómo me había retorcido tratando de hacerla feliz. En el accidente, la cicatriz, la forma en que me había prometido que nunca más sería la opción conveniente de alguien o su experimento o su rebelión. No puedo ser tu experimento, Elena. Mi voz era firme aunque me estaba rompiendo. No puedo ser la cosa que te pruebas para ver si te queda bien y luego descartas cuando se vuelve demasiado complicado. Cuando se vuelve demasiado real. Eso no es lo que estoy haciendo. ¿No lo es? Estás aquí parada diciéndome que la opinión de todos los demás importa más que lo que sientes. Que la aprobación de tu madre vale más que tu propia felicidad. Que soy... ¿qué? ¿Una distracción agradable? ¿Una crisis de la mediana edad?
¿Una rebelión contra un matrimonio que lleva muerto años? No tienes ni idea de lo que es. Tus padres te aceptaron. Tu familia no te repudió por ser gay. Nunca has tenido que elegir entre ti misma y todos los que amas. Nunca has tenido que decidir si tu verdad vale la vida de tu madre. Tenía razón, y no la tenía, y ambas estábamos sufriendo demasiado como para encontrar un punto intermedio. Tienes razón, dije, obligándome a mantener la calma. No sé lo que es eso. Mis padres son progresistas liberales que marcharon por los derechos de los homosexuales antes de que yo naciera. Salí del armario a los 23 y mi madre me organizó una fiesta de «Qué bien que seas gay». Nunca he tenido que sacrificar mi identidad por la aprobación familiar. Me acerqué a ella, necesitando que realmente escuchara esto. Pero sí sé lo que es ser la segunda opción de alguien. Ser amada condicionalmente. Estar con alguien que solo te quiere cuando es conveniente y fácil. Claire me hizo eso durante 5 años. Me amaba cuando sus amigas pensaban que éramos monas. Me amaba cuando la hacía quedar bien. Pero, ¿cuando era difícil? ¿Cuando estaba herida o asustada o la necesitaba? Se desconectaba. Y no puedo volver a hacer eso. Ni siquiera por ti. Elena lloraba abiertamente ahora, el rímel corriéndole por la cara, toda su cuidada compostura destruida. No sé qué hacer, susurró. Todo el mundo me está empujando en diferentes direcciones y no sé cuál es la correcta. Nadie puede decirte cuál es la correcta, Elena. Tienes que decidirlo tú. Tienes que elegir con lo que puedes vivir y con lo que no. Pero necesito que sepas... Mi voz se quebró. Necesito que sepas que te amo. Estoy enamorada de ti. Esto no es algo casual para mí. No es una aventura ni un experimento. Es lo más real que he sentido en toda mi vida. Hizo un sonido como algo que se rompe. Pero también sé que el amor no siempre es suficiente. Continué. A veces las personas se aman y aún así no pueden estar juntas. A veces los obstáculos son demasiado grandes. Y si ese es el caso aquí, si tu familia, tu madre, tu miedo, si esas cosas son demasiado grandes, entonces lo entiendo. Pero necesito saberlo. Necesito que decidas. Necesito tiempo, dijo Elena, su voz apenas audible. Necesito tiempo para pensar, para ordenar todo, para averiguar con qué puedo vivir. Tómate todo el tiempo que necesites. Se estremeció ante la frialdad en mi tono. Harper, por favor, no... ¿No qué? ¿No protegerme? ¿No poner límites? Podía sentir las lágrimas ardiendo detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Dije lo que dije. Tómate el tiempo que necesites. No voy a ir a ninguna parte. Pero tampoco voy a sentarme a esperar mientras decides si valgo la pena el riesgo. Si nosotras valemos la pena el riesgo. Ya he hecho eso antes y casi me destruye. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que esto se acabó? Estoy diciendo que necesitas tomar una decisión y respetaré lo que elijas. Pero no seré tú quizás. No seré tú, déjame pensarlo. Merezco más que eso. Ambas lo merecemos. El silencio se extendió entre nosotras, pesado con todo lo que no estábamos diciendo. Debería irme, dijo Elena finalmente, secándose la cara con manos temblorosas. Necesito devolverle la llamada a mi madre. Y a Javier. Y solo necesito pensar. Está bien. Me miró durante un largo momento, como si estuviera memorizando mi rostro. Luego se giró y entró en su apartamento. La puerta se cerró con un suave clic que sonó como un final. Me quedé en ese pasillo durante mucho tiempo después de que se fuera, mirando su puerta cerrada, sintiendo como si acabara de ver algo precioso escaparse entre mis dedos. Las siguientes 2 semanas fueron una tortura. Vi a Elena 2 veces. Una vez en el pasillo cuando ambas estábamos revisando nuestro correo, hicimos contacto visual por medio segundo antes de que se girara y prácticamente corriera de vuelta al piso de arriba. La segunda vez fue peor. Llegaba tarde a casa después de una visita a una obra y la vi a través de la ventana de su apartamento. Estaba de pie en la oscuridad, a contraluz por la lámpara detrás de ella, simplemente mirando a la nada. Se veía tan perdida, tan sola, que casi subí y llamé. Casi. Pero no lo hice. Porque me había pedido tiempo y espacio y yo estaba intentando respetar eso. Mis amigas eran menos comprensivas. Está casada, Harper, dijo mi mejor amiga, Morgan, mientras tomábamos algo. ¿Qué esperabas? ¿Que iba a dejar a su marido y salir corriendo hacia la puesta de sol contigo?
Eso es literalmente lo que dijo que iba a hacer, respondí, terminando mi cerveza. Sí, hasta que la realidad la golpeó, hasta que se dio cuenta de lo que estaría renunciando. Morgan no estaba tratando de ser cruel. Había estado allí durante el desastre de Claire. Estaba tratando de protegerme. Tal vez sea lo mejor. Tal vez las dos necesiten cosas diferentes ahora mismo. Tal vez, tal vez, tal vez. Me lancé de lleno al trabajo. Acepté proyectos extra. Pasé 14 horas al día en la obra, volviendo a casa lo suficientemente agotada como para poder dormirme sin pensar en el perfume de Elena que aún permanecía en mi apartamento, en sus libros que aún estaban en mi estantería, en la forma en que decía mi nombre. Pero a altas horas de la noche, sola en mi cama, me permitía sentirlo. La pérdida, la ira, el dolor, y debajo de todo, una esperanza terca y estúpida que se negaba a morir. Entonces, un jueves por la noche, 2 semanas después de nuestra pelea, sonó mi teléfono. Número desconocido. Diga, ¿es usted Harper Lingwood? La voz era anciana, femenina, con un marcado acento argentino. Sí, soy Harper. Soy Gabriela Martés, la madre de Elena. Mi corazón se detuvo. Señora Martés, ¿Elena está bien? ¿Pasa algo? Mi hija está viva, si es lo que pregunta. Pero no creo que haya estado bien desde hace mucho tiempo. Hubo una pausa, el sonido de una respiración dificultosa. Necesito hablar con usted, es importante. Gabriela Martés hablaba inglés con la misma cadencia elegante que su hija, pero su voz llevaba el peso de la edad y la enfermedad. Necesito que entienda algo, señorita Lingwood, comenzó, y pude oír la formalidad, la cuidadosa distancia. Mi hija es todo lo que tengo en este mundo. Su padre, mi marido, murió cuando Elena tenía solo 7 años. Cáncer de pulmón. Era profesor, un buen hombre, y cuando murió, nos dejó solo con deudas y facturas médicas. Escuché, aferrándome a mi teléfono, sin estar segura de a dónde iba esto, pero sabiendo que importaba. Crié a Elena sola. Trabajé en 2 empleos, limpiando oficinas por la noche, enseñando español durante el día. Estudié y me saqué una carrera mientras criaba a una niña. Sacrifiqué todo, mi juventud, mis oportunidades, cualquier posibilidad de otra relación, para que ella pudiera tener la vida que yo nunca tuve, para que pudiera ir a la universidad, para que pudiera casarse bien, para que pudiera estar segura. Señora Martés, entiendo. Por favor, déjeme terminar. Su voz era firme pero no desagradable. Había algo más allí también. Agotamiento, tal vez, o resignación. Cuando Elena me dijo que quería divorciarse de Javier, dije cosas terribles. Le dije que estaba siendo egoísta, que estaba tirando por la borda todo por lo que había trabajado, que me estaba matando con su egoísmo. La culpa se retorció en mi estómago. Lo siento. Nunca quise, pero me equivoqué. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Estaba acostada en mi cama de hospital, pensando que podría morir. ¿Y sabe qué me aterrorizaba? No era la muerte. Era la idea de que Elena pudiera pasar toda su vida de la manera en que la he visto vivir estos últimos 20 años. Vacía. Presente pero ausente. Siguiendo los movimientos de una vida que parece perfecta por fuera pero que está vacía por dentro. No podía respirar. Vino a verme ayer, en el hospital, y me contó todo. Sobre usted. Sobre cómo se siente. Sobre quién cree que realmente es. Gabriela hizo una pausa, y pude escuchar su respiración, trabajosa y cuidadosa. Tenía tanto miedo, señorita Lingwood, tan aterrorizada de decepcionarme, de ser rechazada, de perder a la única familia que le queda. ¿Qué le dijo? Susurré. Le dije la verdad, que estaba asustada, que esta no es la vida que imaginé para ella, que me criaron para creer ciertas cosas sobre lo que está bien y lo que está mal, y que esas creencias no desaparecen solo porque queremos que lo hagan. Tomó una respiración temblorosa. Pero también le dije que la amaba, que siempre la amaría, y que el amor significa querer que alguien sea verdaderamente feliz, no solo que lo parezca. Las lágrimas corrían por mi cara ahora. Señora Martés, la llamé porque Elena no lo haría. Se ha convencido a sí misma de que ya la ha lastimado demasiado, de que usted se merece algo mejor que alguien tan confundido y asustado como ella. Pero conozco a mi hija, señorita Lingwood, y sé que la ama de una manera en que nunca ha amado a Javier, de una manera en la que no estoy segura de que haya amado a nadie. ¿Ella dijo eso? No tenía que hacerlo, lo veo. Una madre lo sabe.
Hubo un leve sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. Esto no es fácil para mí. Soy chapada a la antigua, tradicional. Crecí en un mundo diferente con reglas diferentes, pero me di cuenta de algo en esa cama de hospital. Me di cuenta de que preferiría tener una hija feliz que viva auténticamente a una miserable que viva para mi aprobación. Preferiría adaptarme a su verdad que obligarla a vivir mis mentiras. Ahora estaba llorando abiertamente, ni siquiera tratando de ocultarlo. Gracias. Dios, gracias por llamarme. No me dé las gracias todavía, señorita Linwood. Deme las gracias cuidándola. Eso es todo lo que pido. Es más valiente de lo que cree, pero necesitará a alguien que vea esa valentía. Que se la recuerde cuando lo olvide. ¿Puede hacer eso? Sí, lo prometo, lo haré. Bien, entonces tengo una cosa más que decir. Su voz se volvió más firme, casi severa. Mi hija vendrá a verla esta noche. No sabe que la llamé. Le dije que necesitaba hacer algunas llamadas y fue a buscarme agua. Pero vendrá. Y cuando lo haga, por favor, no se lo ponga fácil. ¿Qué? Hágala luchar por usted. Hágala demostrar que habla en serio. Que esto no es solo miedo o rebelión o confusión. Necesita saber que el amor requiere coraje. Que requiere acción, no solo sentimientos. La voz de Gabriela se suavizó. Pero también sepa que habla en serio. Que ya ha dado los primeros pasos. Que tiene miedo pero está dispuesta. El resto depende de ambas. Entiendo. Espero que sí. Ahora debo irme. Elena está volviendo. Adiós, señorita Linwood. Espero conocerla algún día en mejores circunstancias. La línea se cortó. Me senté allí en mi loft, mirando mi teléfono, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La madre de Elena me había llamado. Nos había dado su bendición. Me había dicho que Elena vendría. No tuve que esperar mucho. 20 minutos después, llamaron a mi puerta. Suave, vacilante, casi asustada. La abrí y allí estaba Elena, sosteniendo un paraguas aunque todavía no llovía. Estaba vestida de manera sencilla, vaqueros y un jersey, sin maquillaje, el pelo recogido en una coleta desordenada. Se veía agotada, joven y aterrorizada. «Hola», dijo, y su voz se quebró en esa única sílaba. «Hola». Nos quedamos allí durante un largo momento, simplemente mirándonos. «¿Puedo pasar?», preguntó finalmente. Me hice a un lado, dejándola pasar. Dejó el paraguas junto a la puerta, siempre tan cuidadosa, tan correcta, y se giró para enfrentarme en medio de mi sala de estar. «Estoy aterrorizada», dijo sin preámbulos, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Estoy absolutamente aterrorizada. Pero tengo más miedo de vivir sin ti, de nunca saber lo que podríamos ser juntas. Quería ir a ella, cerrar la distancia, pero recordé las palabras de Gabriela. No se lo pongas fácil. Hágala luchar por usted. Tu madre me llamó», dije en cambio. Los ojos de Elena se abrieron como platos. «¿Ella qué?» «Hace como media hora. Me dijo que te había dado su bendición. Que te dijo que apoya tu decisión de divorciarte de Javier. Que quiere que seas feliz». Ella también me dijo eso. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Harper, lo siento mucho. Por todo lo que dije. Por alejarte. Por hacerte sentir como si fueras algo menos que todo para mí». «¿Por qué lo hiciste?», pregunté. Y no pude evitar que el dolor saliera de mi voz. «¿Por qué me alejaste si sabías cómo te sentías?». «Porque me estaba ahogando en el miedo». Dio un paso hacia mí. Luego se detuvo, como si no estuviera segura de tener derecho. «Porque todas las personas que amo me decían que estaba cometiendo un error. Porque tenía tanto miedo de perder a mi madre, que no podía ver que me estaba perdiendo a mí misma. Estaba siendo una cobarde, Harper. Tenías razón en todo. Elena, no, por favor. Déjame decir esto». Estaba llorando ahora, las lágrimas corriendo libremente por su cara. «Estas últimas 2 semanas han sido las peores de mi vida. Peores que el día de mi boda cuando me di cuenta de que no sentía nada. Peores que los años de fingir. Peores que cualquier cosa, porque sabía lo que me estaba perdiendo. Sabía a lo que había renunciado. Y me estaba matando». Dio otro paso más cerca. «Le dije a Javier que quiero el divorcio. No una separación, un divorcio. Voy a seguir adelante con él sin importar cuánto tiempo lleve o lo complicado que se ponga. Le dije a mi madre quién soy realmente. Quién creo que siempre he sido, pero tenía demasiado miedo para admitirlo.
Le conté sobre ti, sobre nosotras, sobre cómo me haces sentir que finalmente estoy viviendo en lugar de solo existir. ¿Qué dijo ella? Pregunté, aunque ya lo sabía. Dijo que estaba asustada, pero que me amaba de todos modos. Que prefería tenerme viva y feliz y gay que muerta por dentro y heterosexual. Elena se rió entre lágrimas. Esas fueron sus palabras exactas. Muerta por dentro y heterosexual. Mi madre católica de 70 años dijo eso. No pude evitarlo. Sonreí. Harper, no espero que simplemente me perdones, o que confíes en mí de nuevo de inmediato. Sé que te lastimé. Sé que te hice sentir como si fueras desechable o temporal, o que no valías la pena el riesgo. Pero estoy rogando, una oportunidad. Para demostrar que hablo en serio. Que esto no es una fantasía o un experimento o una crisis de la mediana edad. Que tú no eres mi rebelión. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para oler su perfume, para ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Eres mi verdad, susurró. Eres lo primero real que he sentido en 41 años. Y sé que es mucha presión para poner sobre alguien, ser la verdad de alguien, pero también es solo como es. Me pediste que eligiera y estoy eligiendo. Te estoy eligiendo a ti. Nos estoy eligiendo a nosotras. Me estoy eligiendo a mí misma. La miré, esta mujer elegante, aterrorizada, valiente, que había pasado toda su vida viviendo para los demás, y que finalmente se estaba eligiendo a sí misma, y sentí que algo en mi pecho se desbloqueaba. Todavía tengo miedo, dijo cuando no respondí de inmediato. Tengo miedo de los procedimientos de divorcio. Tengo miedo de lo que diga mi familia extensa. Tengo miedo de que arruine esto porque no sé cómo estar con una mujer. Cómo estar en una relación real donde ambas personas estén realmente presentes. Tengo miedo de que mi inexperiencia te frustre o de que mi equipaje sea demasiado pesado. ¿Elena? No, por favor. Pero tengo más miedo de la alternativa. De ir a lo seguro. De vivir una media vida porque es más fácil que vivir una completa. Ya no quiero lo fácil, Harper. Quiero lo real. Quiero lo desordenado y complicado y aterrador. Te quiero a ti. Di un paso adelante entonces, cerrando la distancia entre nosotras, y tomé su cara entre mis manos. Su piel era suave, húmeda por las lágrimas, cálida por la vida. Yo también tengo miedo, admití, de ser lastimada de nuevo, de no ser suficiente, de que te despiertes un día y te des cuenta de que esto fue un error. No es un error, dijo con fiereza. Tú no eres un error. Nosotras no somos un error. Lo sé. Estoy empezando a saberlo. Pasé mis pulgares por sus pómulos, limpiando las lágrimas. Te amo, Elena. He estado enamorada de ti desde aquella primera noche cuando apareciste en mi puerta cubierta de pintura y derrumbándote. Tal vez incluso antes de eso. Tal vez desde la primera vez que te vi en el pasillo y me sonreíste como si fuera alguien por quien valía la pena sonreír. Yo también te amo. Tanto que me asusta. Bien, podemos tener miedo juntas. La besé entonces, suave y lento y lleno de promesas. Hizo un sonido, alivio o alegría o ambos, y me devolvió el beso, sus manos apretándose en mi camisa, acercándome más. Cuando finalmente nos separamos, con las frentes juntas, respirando con dificultad, susurró, ¿podemos intentar esto? ¿De verdad? ¿No más huir cuando se ponga difícil? No más huir. Estuve de acuerdo. Pero tampoco más sacrificarte por la comodidad de otras personas. Puedes ocupar espacio ahora, Elena. Puedes ser desordenada y complicada y asustada. Puedes ser todo lo que eres. Todavía no sé quién es esa persona. Está bien, lo averiguaremos juntas. Sonrió, realmente sonrió, y fue como ver el sol abrirse paso entre las nubes. Juntas, repitió. Me gusta cómo suena eso. Nos quedamos así durante mucho tiempo, abrazándonos, dejando que la promesa de juntas se asentara en nuestros huesos. 6 meses después. El divorcio de Elena finalizó un martes de septiembre. El proceso había sido agotador. Abogados y papeleo y conversaciones difíciles con Javier, quien finalmente había aceptado lo inevitable. Al principio estaba enojado, luego amargado, luego finalmente solo, resignado. Como si hubiera sabido todo el tiempo que estaban viviendo una mentira, pero había estado demasiado cómodo para cambiarla. Elena trasladó sus cosas a mi loft gradualmente, durante semanas y meses. Primero sus libros, cajas y cajas de poesía y literatura que integramos con los míos,
creando una biblioteca que era únicamente nuestra. Luego su ropa, su perfume apoderándose de la mitad del baño, su cafetera que era mejor que la mía, su taza favorita, las pequeñas cosas que transformaron mi espacio en nuestro espacio. Tuvimos nuestra primera pelea real en julio, por algo estúpido, ni siquiera recuerdo qué. Pero lo importante era que peleamos y luego lo superamos. No huimos. Nos quedamos y hablamos y lloramos y lo resolvimos. Eso se sintió como una victoria. Gabriela vino a visitarnos en octubre. Estaba aterrorizada de conocerla en persona, pero Elena me tomó de la mano durante todo el fin de semana. Al principio fue incómodo. Abrazos rígidos y inglés cuidadoso y largos silencios donde todas nos esforzábamos demasiado. Pero el domingo por la noche, Gabriela me estaba enseñando a hacer empanadas en nuestra cocina mientras Elena corregía trabajos en la mesa, y la sorprendí mirándonos con algo parecido a la paz en su rostro. «La haces reír», me dijo Gabriela en voz baja en español, que Elena me había estado enseñando. «No la he oído reír así desde que era una niña. Ella me hace valiente», respondí en español vacilante, esperando haber dicho las palabras correctas. Gabriela sonrió y me dio una palmada en la mano. «Bien, ustedes hacen lo mismo la una por la otra. Así es como debería ser el amor. Dos personas haciéndose mejores, más valientes, más completas». El propietario del edificio finalmente arregló todas las tuberías antiguas. Elena bromeó diciendo que deberíamos enviarle una cesta de frutas con una tarjeta. Gracias por la tubería rota que cambió nuestras vidas. Todavía teníamos días difíciles. Momentos en que la familia extensa de Elena hacía comentarios que dolían. Momentos en que mis inseguridades sobre ser suficiente resurgían, viejas cicatrices de Claire doliendo. Noches en que ambas nos preguntábamos si éramos lo suficientemente fuertes para esto, si el amor realmente era suficiente para superar todo lo que habíamos pasado. Pero también tomamos café por la mañana en la escalera de incendios, envueltas en mantas, viendo a Boston despertar en tonos dorados y rosados. Tuvimos poesía leída en voz alta en la cama los domingos lluviosos. Tuvimos manos tomadas durante conversaciones difíciles con abogados y familias y nosotras mismas. Tuvimos la silenciosa y creciente certeza de que esto, nosotras, valía la pena cada momento difícil. Nos teníamos la una a la otra, y eso lo era todo. Un domingo lluvioso a principios de noviembre, exactamente un año después de la tormenta que lo había cambiado todo, Elena llegó a casa con un paquete envuelto. Lo puso en la encimera de nuestra cocina con una sonrisa misteriosa. «Para ti», dijo señalando la caja. «Para nosotras, en realidad». Lo desenvolví con cuidado, retirando capas de papel de seda, y encontré un cabezal de ducha nuevo. Era hermoso, elegante y moderno, todo de cromo y líneas limpias, nada parecido al antiguo que había actualmente en nuestro baño. «Para cuando finalmente terminemos de renovar el baño», explicó Elena, observando mi rostro. «Pensé que deberíamos empezar de nuevo. Instalar algo nuevo juntas. Algo que sea nuestro. No tuyo ni mío, sino nuestro. Un nuevo comienzo». La miré. Esta mujer que había sido lo suficientemente valiente como para llamar a la puerta de un extraño. Lo suficientemente valiente como para derrumbarse. Lo suficientemente valiente como para reconstruirse desde cero. Y sentí que mi corazón se expandía con tanto amor que apenas podía respirar. «Eres perfecta», dije, acercándola a mí. «¿Lo sabes?» «No». Ella envolvió sus brazos alrededor de mi cintura, apoyando su cabeza en mi hombro. «Pero estoy tratando de ser real, de ser yo misma. Creo que eso es mejor que perfecto. Mucho mejor». Nos besamos en nuestra cocina, en nuestra casa, en la vida que habíamos elegido a pesar de todo, y de todos los que habían dicho que era imposible. Más tarde esa tarde, intentamos instalar el cabezal de ducha juntas. Ninguna de las dos sabía lo que estaba haciendo. Yo tenía experiencia en restauración, pero no realmente con fontanería moderna. Y la experiencia de Elena era en poesía latinoamericana, no en ferretería. Terminamos cubiertas de polvo de yeso, riéndonos de nuestra completa incompetencia, teniendo que ver 3 tutoriales de YouTube antes de que siquiera supiéramos qué herramientas necesitábamos. «Esto parecía más romántico en mi cabeza», dijo Elena, limpiándose el polvo de la cara y dejando una raya blanca en su mejilla. «¿Estás bromeando? Esto es muy romántico. Nada dice te amo como la incompetencia mutua». Ella se rió, esa risa completa y despreocupada que había pasado meses sacándole, y me tendió una llave inglesa. «Bien. La profesora YouTube dice que esta parte se conecta con esa parte».
¿Qué parte? Esa. No, la otra. Harper, ¿estás siquiera escuchando el tutorial? Te estoy escuchando a ti, eso es mejor. Me arrojó un trapo de mano, pero estaba sonriendo. Finalmente conseguimos instalar el cabezal de ducha, en su mayoría correctamente, pensamos, aunque no lo sabríamos con certeza hasta que abriéramos el agua. Pero de pie allí en nuestro baño medio renovado, cubiertas de polvo y pintura y la una de la otra, pensé en los comienzos. En cómo a veces lo más valiente que puedes hacer es llamar a una puerta y pedir ayuda. En cómo a veces el amor te encuentra cuando te estás derrumbando, cuando estás cubierto de pintura y miedo y vergüenza, y te ve de todos modos. En cómo a veces las cosas que pensamos que nos romperán en realidad nos hacen completas. Elena me miró, con el pelo escapándose de su coleta, polvo en su nariz, ojos brillantes de alegría. ¿Qué? Preguntó, atrapándome mirándola fijamente. Nada, solo... Estoy realmente feliz. Yo también. Se acercó, tomó mi mano, entrelazó nuestros dedos. Gracias. ¿Por qué? Por tener paciencia conmigo, por esperar mientras encontraba mi valentía, por ver quién podría ser antes de que pudiera verlo yo misma. No tienes que agradecerme por eso. Eso es solo amor, Elena. Así es como se ve cuando es real. Me besó entonces, suave y seguro, y probé alegría y polvo y promesa. ¿Deberíamos probar la ducha? Preguntó contra mis labios. Probablemente. Asegurarnos de que no acabamos de crear una situación de inundación. Abrimos el agua juntas, conteniendo la respiración. Por un momento no pasó nada. Entonces el agua salió a borbotones, fría al principio, luego tibia, fluyendo perfectamente, sin fugas, sin desastres. ¡Lo hicimos!, gritó Elena, riendo como una niña. ¡Lo hicimos! Estuve de acuerdo, tirándola a la ducha, ambas completamente vestidas, dejando que el agua nos lavara. Nos quedamos allí bajo el chorro, abrazándonos, y se sintió como un bautismo. Como lavar todo lo que vino antes y empezar de cero. Empezar de nuevo. Empezar juntas. Y más tarde, envueltas en toallas y calor, sentadas en nuestro sofá viendo la lluvia fuera de nuestra ventana. La cabeza de Elena en mi hombro y mis brazos alrededor de ella. Pensé en lo lejos que ambas habíamos llegado, desde tuberías rotas hasta accesorios nuevos, desde ahogarse hasta nadar, desde el miedo hasta el coraje, desde esconderse hasta vivir, desde solas hasta juntas. Te amo, susurré en su cabello. Yo también te amo, me susurró ella. Gracias por encontrarme. Tú me encontraste primero, le recordé. Tú llamaste a mi puerta, ¿recuerdas? La mejor decisión que he tomado en mi vida. La mía también. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, la misma lluvia de Boston que había estado cayendo la noche en que todo cambió. Pero adentro, estábamos cálidas y secas y seguras. Adentro estábamos en casa, juntas. Si has llegado al final de esta historia, háznoslo saber en los comentarios desde qué ciudad la estás viendo. Y haz clic en la campana amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Mantén la aventura haciendo clic en el vídeo sugerido en tu pantalla.